Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La noche había caído sobre el campo y solo el murmullo del viento moviendo los trigales acompañaba a Daniel mientras regresaba de cerrar los corrales. El aire olía a tierra húmeda después de un día de trabajo, y el silencio, tan propio de su granja, se rompió de repente por un sonido metálico en el interior del viejo granero. Frunció el ceño. Conocía cada rincón de aquel lugar, cada viga crujiente, cada tablón que gemía bajo las botas. A veces eran ratones, otras un gato callejero, pero aquel ruido era distinto. Pesado. Doloroso. Con la lámpara en la mano, Daniel empujó la puerta del granero. El chirrido de las bisagras se mezcló con el golpeteo de la lluvia que empezaba a caer sobre el techo de zinc. El resplandor tembloroso de la llama iluminó la paja esparcida, el arado oxidado en una esquina, y entonces lo vio. Entre la sombra y el polvo, había un cuerpo diminuto. No era un animal. No era humano tampoco. Una figura encogida, cubierta de polvo y barro, con la piel de un tono azul pálido que brillaba débilmente bajo la luz. Se movió apenas, emitiendo un gemido agudo, y Daniel se quedó inmóvil, con la respiración contenida, como si cualquier sonido pudiera romper aquella escena imposible. El corazón le golpeaba en el pecho. Parte de él quería salir corriendo, fingir que nunca había visto nada, pero algo en aquellos ojos lo detuvo. Dos orbes enormes, luminosos, lo miraban con miedo y súplica. No eran los ojos de un monstruo. Eran los de una niña perdida. Se acercó despacio, casi arrastrando las botas por la paja para no asustarla. Con cada paso podía escuchar el temblor de su respiración, entrecortada, como la de un pájaro atrapado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se dio cuenta de que estaba herida. Una de sus alas, membranosa y delicada, estaba desgarrada, goteando un líquido plateado que manchaba el suelo. Sus brazos, delgados como ramas, temblaban de debilidad. Ella habló, apenas un susurro quebrado. «No me entregues, por favor». Daniel parpadeó, incrédulo. No solo se veía humana en parte, sino que hablaba su idioma. Aquello era demasiado. Se arrodilló frente a ella, sintiendo el calor extraño que emanaba de su cuerpo, un calor febril. «Tranquila», dijo con voz baja, como si hablara con un animal herido. «No voy a hacerte daño». La criatura se encogió más, desconfiada, pero no apartó la mirada. Daniel se quitó la chaqueta y la colocó sobre sus hombros. Su piel, al tacto, estaba húmeda, como si la fiebre la consumiera. El granjero tragó saliva y buscó en su memoria alguna explicación, un experimento, un accidente, una visita de otro mundo. No importaba. Lo único que tenía delante era un ser pequeño, vulnerable, que necesitaba ayuda. La levantó con cuidado, sorprendido por lo ligera que era, casi como si cargara un manojo de ramas. Ella gimió de dolor, pero no intentó resistirse. Daniel la sostuvo con firmeza contra su pecho, notando su respiración irregular. El viento golpeó la puerta del granero al salir, como si quisiera cerrarle el paso, pero él no dudó. Con pasos largos y decididos cruzó el patio embarrado y entró en su casa, cerrando la puerta tras de sí. La lluvia caía con fuerza, y los truenos retumbaban en el horizonte. En ese momento, Daniel supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Daniel dejó a la pequeña figura sobre el sillón del salón, junto al fuego que ardía perezoso en la chimenea. La habitación olía a madera vieja y a humo, un refugio cálido en contraste con la tormenta que golpeaba los cristales. Durante unos segundos se quedó de pie, observándola, dudando de lo que sus propios ojos le mostraban. El ser, encogido bajo su chaqueta, respiraba con dificultad. Sus alas plegadas parecían demasiado frágiles para sostenerla en vuelo, y una de ellas sangraba con aquel líquido plateado que seguía manchando el tejido. Daniel se acercó despacio, como si temiera que desapareciera si la tocaba. Ella lo miró con recelo. Sus ojos brillaban con un fulgor suave, mezcla de miedo y de resistencia. Al abrir los labios, su voz fue apenas un murmullo quebrado, pero clara. «¿Quién eres?» «Me llamo Daniel», respondió él, sin levantar demasiado la voz. «Vivo aquí, en esta granja. Te encontré en mi granero». La criatura parpadeó con lentitud, como si procesara cada palabra con esfuerzo. «Yo, soy Liara». El nombre quedó suspendido en el aire como un secreto revelado a medias. Daniel lo repitió en su mente, consciente de que aquel no era un encuentro pasajero. Se arrodilló junto a ella, tomó un cuenco con agua tibia y un paño limpio. Ella se estremeció al sentir el contacto húmedo en su piel azulada, pero no se apartó. La herida en su ala supuraba y él,
con manos torpes pero cuidadosas, la limpió despacio. La sangre metálica brillaba bajo la luz del fuego, como si cada gota fuera un fragmento de estrellas. No entiendo lo que eres, susurró Daniel. Pero sé lo que veo. Estás herida. Liara lo observaba en silencio, como si aquel gesto de cuidado le resultara incomprensible. Cuando él terminó de limpiar la herida, le acercó un trozo de pan y un vaso de leche. Ella los miró con sospecha, como si fueran veneno. Es comida, nada más, explicó él, llevándose un pedazo a la boca para mostrarlo. Tras unos segundos de duda, Liara tomó el pan con manos temblorosas y lo llevó a sus labios. Al primer bocado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Comió despacio, casi con reverencia, como quien prueba alimento después de una larga condena de hambre. Pensé que moriría en aquel lugar, dijo con voz quebrada. Daniel se inclinó hacia ella, notando como su propio corazón latía con fuerza por la cercanía. ¿Quién te hizo esto? Liara apretó los labios, incapaz de sostenerle la mirada. Finalmente murmuró. Me persiguen. Hombres con armaduras negras. Dijeron que mi sangre vale más que mi vida. Me cazarán hasta el fin del mundo. El silencio se instaló en la sala, roto solo por el crepitar del fuego. Daniel sintió un nudo en la garganta. Allí estaba, frente a él, una criatura que no pertenecía a la tierra, que hablaba con la inocencia de una niña y con el dolor de alguien marcado por la pérdida. La tormenta rugió afuera. Liara, agotada, se acurrucó bajo la chaqueta. Sus ojos, antes tensos, se cerraron poco a poco. Daniel la cubrió con una manta y la contempló en silencio. No sabía qué hacer ni qué significaba su llegada, pero algo era claro, no podía entregarla, no podía abandonarla. En ese instante comprendió que proteger a Liara sería su destino, aunque el precio fuera todo lo que conocía. El amanecer llegó con un cielo gris y húmedo. El olor a tierra mojada impregnaba cada rincón de la granja, pero Daniel apenas lo notó. Había pasado la noche en vela, sentado en una silla junto al sillón donde Liara dormía profundamente, envuelta en la manta. Su respiración tranquila contrastaba con la inquietud que lo consumía. Cada crujido de la madera, cada golpe del viento en las ventanas le recordaba que afuera existía un peligro que no comprendía del todo. Al despuntar el día, Daniel escuchó el primer rumor. Desde el porche vio a dos hombres a caballo que hablaban en el camino polvoriento. Uno de ellos agitaba un papel, como si mostrara un retrato. El corazón del granjero se detuvo un instante. No alcanzaba a distinguir las palabras, pero su instinto le gritaba que buscaban lo que él tenía escondido en su casa. Cerró las cortinas y subió las escaleras con paso rápido. Entró en el desván, un lugar polvoriento donde apenas entraba la luz. Allí preparó un pequeño rincón entre fardos de heno y sacos de grano. Cuando regresó al salón, Liara lo miraba con ojos cansados, aunque más vivos que la noche anterior. «Tienes que venir conmigo», le dijo él en voz baja. Ella ladeó la cabeza, desconfiada. «¿A dónde?» «A un lugar más seguro. No pueden verte aquí». Con esfuerzo, Liara se puso de pie. Todavía débil, apoyó su mano en el hombro de Daniel mientras subían juntos las escaleras. El contacto de sus dedos, fríos y delicados, lo estremeció más de lo que quiso admitir. Al llegar al desván, ella se acurrucó en el escondite improvisado. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con un hilo de voz, mirándolo con esos ojos grandes que parecían leerle el alma. Daniel tragó saliva antes de responder. «Porque vi miedo en tu mirada. Y nadie merece vivir así». Ella lo observó en silencio, como si buscara la mentira en su rostro. Al no encontrarla, relajó los hombros. Los días siguientes transcurrieron entre susurros y cautela. Daniel le llevaba pan, fruta, agua y alguna manta extra. Por las noches, cuando el campo dormía, subía con su vieja guitarra y tocaba melodías que había aprendido de niño. Liara escuchaba con atención, como si aquellos sonidos fueran un lenguaje nuevo. Una vez, incapaz de contenerse, tarareó una melodía extraña, en un idioma que Daniel no conocía. Su voz era suave, etérea, y cada nota parecía vibrar en el aire más allá de lo humano. El granjero la miraba fascinado. No entendía las palabras, pero sentía que cada canción hablaba de un lugar perdido, de un hogar al que ella jamás podría volver. En una de esas noches, mientras la tormenta rugía de nuevo afuera, Liara se permitió sonreír. En mi mundo, el canto era un regalo. Cantábamos para celebrar, para recordar, ahora lo hago para no olvidar quién soy. Daniel apoyó la guitarra en sus rodillas y la miró fijamente. Si alguien se atreviera a arrebatarte eso, tendría que pasar primero por mí. El silencio se hizo denso,
cargado de una tensión que ninguno se atrevía a romper. Fue Liara quien desvió la mirada, con un leve rubor que contrastaba con el azul de su piel. Pero la calma no podía durar. Una mañana, mientras Daniel trabajaba en el campo, escuchó voces al otro lado de la cerca. Eran los mismos hombres del camino, preguntando a los vecinos si alguien había visto luces extrañas o criaturas raras por la zona. Daniel apretó los puños. Supo que, tarde o temprano, tocarían a su puerta. Esa noche subió al desván con un pan recién horneado. Liara lo esperaba despierta, sentada entre los sacos. Su mirada reflejaba una mezcla de temor y confianza. «¿Me buscan, verdad?», preguntó con calma, como si ya conociera la respuesta. Daniel no lo negó. Se sentó a su lado y le pasó el pan. «Sí, pero no pienso dejar que te encuentren». Ella lo miró, y por primera vez desde que había aparecido en su vida, permitió que sus dedos se entrelazaran con los de él. Fue un gesto pequeño, casi tímido, pero suficiente para sellar un pacto silencioso. El secreto que compartían ya no era solo un peso, era un lazo que los unía en algo mucho más profundo de lo que cualquiera de los dos podía comprender. La tormenta comenzó al caer la tarde, como si el cielo se hubiera abierto en dos. Relámpagos iluminaban el campo y el rugido de los truenos hacía temblar las ventanas de la casa. Daniel había reforzado las puertas y cerrado bien las contraventanas, pero el viento silbaba en cada rendija, como si quisiera entrar a la fuerza. En el desván, Liara temblaba bajo la manta. No era solo el frío, cada trueno parecía golpearle el alma. Daniel subió las escaleras con una lámpara en la mano y la encontró encogida en un rincón, con las alas plegadas y los ojos húmedos. «El ruido, me recuerda a ellos», murmuró, con un hilo de voz. Daniel dejó la lámpara a un lado y se arrodilló frente a ella. Sin pensarlo demasiado, la rodeó con sus brazos, y sintió el cuerpo de Liara estremecerse contra su pecho. Al principio, ella intentó resistirse, rígida, pero después apoyó la frente en su hombro y se dejó envolver por aquel calor humano. «No estás sola», susurró él, acariciando suavemente su espalda. «Nadie va a hacerte daño aquí». Liara se aferró a su camisa con fuerza. La tela se humedeció con sus lágrimas, y su voz, quebrada, salió entrecortada. «No lo entiendes, Daniel. Yo no debería estar aquí. Mi gente, ya no queda casi nadie. Los pocos que sobrevivimos somos cazados como presas. Creen que nuestra sangre es un tesoro. Me persiguen porque soy la última hija de mi clan». Daniel cerró los ojos un momento, conteniendo la rabia. No podía concebir un mundo donde alguien considerara un tesoro la vida de una criatura tan frágil y pura. La separó apenas, mirándola a los ojos. «Tu vida vale más que cualquier tesoro. No voy a dejar que te arrebaten lo que eres». Liara lo contempló con los labios entreabiertos, como si las palabras le resultaran imposibles de creer. Entonces, en un gesto impulsivo, apoyó su frente contra la de él. Sus respiraciones se mezclaron, rápidas, tensas, llenas de un calor que crecía entre ambos. «¿Por qué arriesgas tu vida por mí?», preguntó, con la voz cargada de vulnerabilidad. «Porque desde el primer momento en que te vi, supe que no podía abandonarte». Daniel lo dijo sin titubear, consciente de que aquella era la verdad desnuda. El silencio se volvió pesado, pero no incómodo. Era el silencio previo a un salto. Liara, con los ojos brillando bajo la luz temblorosa de la lámpara, se acercó apenas un poco más. Daniel sintió el roce de sus labios, tímido y tembloroso, como si tuviera miedo de romperse. Él respondió con suavidad, cuidando cada movimiento, como quien toca un cristal frágil que a la vez desea con toda el alma. El beso fue breve, pero bastó para derribar todas las murallas que habían construido. Cuando se apartaron, Liara escondió el rostro en su pecho, y su voz apenas fue audible. «Si descubren que estoy aquí, te matarán, y todo será culpa mía». Daniel acarició su cabello húmedo por la lluvia que aún goteaba de sus alas. «Si eso pasa, entonces lucharé. Prefiero arriesgarlo todo antes que perderte». El trueno volvió a sacudir la casa, pero ya no importaba. Allí, en medio de la tormenta, Liara encontró algo que jamás había tenido, un refugio en el corazón de un humano. Y Daniel comprendió que su vida, sencilla y tranquila hasta entonces, había cambiado para siempre. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. La tormenta había pasado y el cielo lucía despejado, pero Daniel sabía que no podía confiar en aquella paz. Desde hacía días, los rumores en el pueblo se habían vuelto insistentes. Se hablaba de luces en el cielo, de patrullas armadas buscando a una fugitiva. Cada palabra que escuchaba en el mercado, cada mirada curiosa de los vecinos,
lo hacía sentir que la soga se tensaba alrededor de su secreto. Esa mañana, mientras regresaba del pueblo con un saco de harina sobre el hombro, vio a 3 hombres cerca de su terreno. No eran campesinos. Sus ropas eran oscuras, de tela gruesa, y llevaban armas que no pertenecían a aquella vida sencilla. Preguntaban de puerta en puerta, mostrando un pergamino con un dibujo tosco, casi irreconocible, pero suficiente para que Daniel sintiera un escalofrío. Apresuró el paso y entró en su casa con el corazón latiéndole en las sienes. Subió de inmediato al desván, donde Liara lo esperaba inquieta, sus ojos luminosos fijos en él como si hubiera sentido el peligro antes de que él lo confirmara. «Hay hombres buscándote», dijo sin rodeos, bajando la voz como si alguien pudiera escucharlos desde fuera. «Están cerca, demasiado cerca». Liara cerró los ojos un instante, como si aquellas palabras fueran la confirmación de algo que ya esperaba. Lo sabía. No se detendrán hasta hallarme. No entiendes lo que significa para ellos capturarme. Daniel se sentó a su lado, tomándole la mano con firmeza. Su piel era fría, pero al contacto con la suya se templó. No me importa quiénes sean ni qué quieran. No pienso dejar que te lleven. Ella lo miró, con un brillo extraño en la mirada, mezcla de temor y gratitud. Si me proteges, serás tú quien muera. No quiero tu sangre en mis manos. Daniel negó con la cabeza. Ya tomé mi decisión. Tú llegaste a mi vida, Liara, y nada me hará cambiar lo que siento. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, tan intensas que hicieron que Liara desviara la vista, incapaz de sostener la profundidad de aquella confesión. El silencio se llenó con el crujir de la madera y el rumor del viento en el tejado. Esa noche, mientras la luna bañaba los campos, Daniel no pudo dormir. Se quedó en vela, sentado junto a la ventana, con el rifle viejo apoyado contra la pared. Desde allí veía la silueta del granero y más allá los límites de su tierra. La calma era engañosa, presentía que los hombres regresarían. Al subir al desván, encontró a Liara despierta, observándolo. Sus ojos brillaban en la oscuridad como 2 luceros tristes. «No entiendo cómo puedes arriesgar todo por mí», susurró. «Ni siquiera somos de la misma especie». Daniel se sentó a su lado, rozando apenas su hombro con el suyo. «No importa de dónde vienes. Lo que importa es lo que eres ahora, aquí, conmigo». Ella bajó la mirada, pero una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. Se inclinó lentamente hasta apoyar la cabeza en el hombro de Daniel. El silencio se volvió íntimo, cargado de una cercanía que ni las palabras podían expresar. En ese instante, el crujido de un caballo en la lejanía los hizo tensarse. Daniel tomó el rifle y apagó la lámpara. Desde la ventana del desván vio sombras moviéndose entre los árboles. No estaban a salvo. El peligro ya no era un rumor, había llegado a su puerta. Liara lo sintió y se incorporó con el rostro endurecido. Sus alas temblaban, aún frágiles, pero sus ojos ardían con determinación. «Si vienen por mí, no me esconderé». Daniel la miró, con el pulso acelerado. «Si vienen, lucharemos juntos». Aquella noche, entre el miedo y la promesa de resistir, algo cambió para siempre entre los dos. Ya no eran un hombre y una fugitiva, sino 2 almas unidas por un destino imposible de detener. La madrugada llegó con un silencio demasiado pesado. Ni los gallos cantaron aquella mañana. Daniel se despertó sobresaltado, con la sensación de que algo se movía fuera de la casa. Se vistió a toda prisa, tomó el rifle y bajó las escaleras en la penumbra. El aire olía distinto, cargado de humo y tierra removida. Un golpe seco en la puerta lo hizo estremecerse. Otro más fuerte, acompañado de voces ásperas. «Abran en nombre de la autoridad». Daniel contuvo el aliento. Sabía lo que significaba. Subió al desván en silencio. Liara ya estaba de pie, sus ojos iluminados por un resplandor interno. Sus alas, aunque desgarradas, se abrían y cerraban con nerviosismo. «Han venido por mí», dijo con la voz quebrada. Daniel se acercó y la tomó de los hombros. «No te entregues. No importa lo que digan». Un estruendo de madera astillándose sacudió la casa. Habían derribado la puerta principal. Pasos pesados resonaron en la planta baja, mezclados con el chocar de armas metálicas. Daniel bajó al encuentro. En el salón, 3 hombres armados con rifles extraños registraban cada rincón. Uno de ellos, de rostro endurecido por cicatrices, lo apuntó de inmediato. «¿Dónde está? Sabemos que la escondes». El granjero apretó el arma entre sus manos. El sudor le corría por la frente. «En esta casa no hay nadie más que yo».
El soldado avanzó con una sonrisa amarga. Mientes. De pronto, un ruido proveniente del desván rompió el silencio. Un crujido leve, suficiente para delatarla. Los hombres giraron la cabeza hacia las escaleras. Daniel, sin pensarlo, levantó el rifle y disparó. El estampido llenó la sala. Uno de los invasores cayó, gritando de dolor. Los otros respondieron de inmediato. El aire se llenó de humo y chisporroteo. Liara descendió de golpe, impulsada por un instinto que ni ella controlaba. Sus alas desplegaron un resplandor azulado que cegó a los soldados por unos segundos. Su voz, transformada en un grito agudo, reverberó en las paredes como un trueno. Daniel luchaba con la furia de un hombre acorralado. Golpeó a uno de los atacantes con la culata del rifle, derribándolo contra la mesa. El tercero lo embistió, y ambos cayeron al suelo entre golpes y gritos. El arma de Daniel se perdió entre las sombras, pero sus puños siguieron descargando fuerza, cada golpe alimentado por el deseo de protegerla. Liara, debilitada pero decidida, extendió las manos. Una onda luminosa brotó de su cuerpo, lanzando a los invasores contra las paredes como muñecos de trapo. El suelo vibró bajo el estallido de energía. Daniel, jadeando, la miró con asombro. Ella cayó de rodillas, exhausta. Sus alas se cerraron con un temblor doloroso. Daniel corrió hacia ella, tomándola en sus brazos. No, no hagas esto sola. Liara lo miró con lágrimas ardiendo en sus ojos brillantes. No puedo permitir que mueras por mí. El último soldado, herido pero aún con vida, apuntó su arma hacia ellos. Daniel se giró en el último segundo y lo embistió con todo el peso de su cuerpo, arrojándolo contra la pared. El disparo se desvió, quemando apenas la madera del techo. Con un rugido de rabia, Daniel lo redujo al suelo, sus manos firmes en la garganta del hombre hasta que quedó inconsciente. El silencio volvió, solo roto por los jadeos de ambos. La casa estaba destrozada, el suelo cubierto de sangre y escombros. Daniel, con el rostro ensangrentado y los brazos temblando, sostuvo a Liara contra su pecho. No dejaré que te lleven. Ni hoy ni nunca. Ella apoyó la frente en su cuello, agotada. Por primera vez, permitió que su miedo se derritiera en sus lágrimas, confiando por completo en él. Afuera, el viento traía consigo un nuevo sonido, más cascos de caballos, más hombres acercándose. El primer asalto había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La madrugada se tiñó de rojo cuando el humo comenzó a colarse por las ventanas rotas. Daniel apenas tuvo tiempo de tomar aire cuando escuchó el retumbar de más cascos y el chocar metálico de armas acercándose. No eran 3 ni 5. Era un destacamento entero que venía directo hacia su granja. Liara, aún en sus brazos, abrió los ojos con dificultad. Sus pupilas brillaban como brasas encendidas. Vendrán más, muchos más. Esta vez no podrás detenerlos. Daniel la sostuvo con firmeza. La sangre le corría por la ceja abierta, pero en sus ojos no había duda. Entonces los enfrentaremos juntos. El suelo tembló cuando las primeras botas irrumpieron en el patio. La puerta principal, ya destrozada del asalto anterior, cedió con facilidad ante la embestida de los soldados. Decenas de sombras negras llenaron el salón, avanzando con armas levantadas. Daniel disparó el rifle, derribando a uno, luego a otro. La pólvora impregnó el aire con su olor áspero. Cuando se quedó sin balas, tomó el hacha de leñador que colgaba junto a la chimenea y la blandió con la furia de un hombre que ya no temía la muerte. Cada golpe caía con precisión, cada embate estaba cargado de la determinación de proteger lo que amaba. Liara, tambaleándose, se levantó a su lado. Su cuerpo parecía arder desde dentro. Sus alas se abrieron en un gesto de desafío y un resplandor azulado se expandió en ondas, cegando a los enemigos más cercanos. Con un grito que retumbó como un trueno, lanzó un estallido de energía que hizo volar a varios soldados contra las paredes. Pero la fuerza le costaba caro. Su cuerpo se dobló de dolor y cayó de rodillas. Daniel corrió hacia ella, bloqueando con el hacha a un atacante que intentaba alcanzarla. El filo metálico chocó contra la espada enemiga, el crujido de los metales se mezcló con los jadeos y gritos de muerte. «Levántate, Liara», rugió Daniel, apartando al soldado de un empujón brutal. «No te rindas ahora». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «No quiero perderte». El calor de su cuerpo vibraba como un fuego incontrolable. Daniel la tomó de las manos, y en ese contacto, algo imposible ocurrió. La energía que ella no podía contener fluyó a través de él. Sus ojos humanos ardieron con una luz extraña, y por un instante,
Daniel sintió el peso de un poder que no pertenecía a su mundo. Con un grito compartido, se levantaron juntos. Liara liberó un último estallido, más fuerte que todos los anteriores. El aire se volvió incandescente, las paredes temblaron, las armas cayeron al suelo. Los soldados gritaban mientras eran arrastrados por la onda de energía, sus cuerpos arrojados como muñecos al patio en llamas. El silencio que siguió fue sofocante. Solo quedaban ellos dos en medio del caos, el granero ardiendo, la casa reducida a ruinas, y los cuerpos desperdigados entre humo y brasas. Daniel, exhausto, cayó de rodillas junto a Liara. Sus brazos la envolvieron mientras ella temblaba, agotada, pero viva. «Me salvaste», susurró ella, con voz débil. «No, Liara», respondió él, acariciando su rostro manchado de ceniza. «Nos salvamos los dos». Ella apoyó la frente en la suya, cerrando los ojos. A pesar del olor a sangre y fuego, en aquel instante solo existía el calor de sus cuerpos, la certeza de que habían sobrevivido juntos. Pero Daniel lo sabía, aquello no había terminado. Habían ganado una batalla, pero la guerra los seguiría donde fueran. Aún así, al mirar los ojos de Liara, supo que no había marcha atrás. Lo daría todo, una y otra vez, con tal de no perderla. El sol se alzó lentamente sobre el horizonte, tiñendo los campos de un dorado tenue. La granja estaba en ruinas, el granero reducido a cenizas, la casa llena de escombros, el patio cubierto de marcas de fuego y sangre. Sin embargo, entre todo aquel desastre, dos figuras permanecían de pie. Daniel, con la ropa rasgada y el cuerpo adolorido, sostenía a Liara contra su pecho. Ella respiraba con dificultad, pero sus ojos aún brillaban, y en ellos había algo nuevo, paz. Durante horas permanecieron en silencio, escuchando únicamente el crujir de las brasas apagándose. Daniel no soltaba su mano, temeroso de que si lo hacía ella desapareciera como un sueño. Pero Liara, a pesar del cansancio, lo miraba con una ternura que nunca antes había mostrado. «Pensé que moriría en tu granero aquella noche», dijo con voz suave, quebrada. No sabía que encontraría algo mucho más grande que la vida misma. Daniel acarició su mejilla, apartando con cuidado la ceniza que aún la manchaba. «Me encontraste a mí, y yo a ti». El silencio volvió, pero no era pesado como antes. Era un silencio cálido, lleno de significados que no necesitaban palabras. Afuera, el viento soplaba suavemente, llevando consigo el olor a tierra húmeda, como si el mundo también quisiera renacer. Durante los días siguientes, trabajaron juntos en lo que quedaba de la granja. Daniel, a pesar de las heridas, reconstruyó un refugio improvisado. Liara, aunque debilitada, usó sus manos y su voluntad para ayudarlo. Entre ambos levantaron una nueva morada, más pequeña que la anterior, pero llena de vida. Cada noche, bajo las estrellas, Liara le cantaba melodías en su idioma perdido. Daniel, con su guitarra, la acompañaba, y juntos creaban una música que parecía unir dos mundos. Las heridas del cuerpo sanaban poco a poco, pero las del alma se curaban con cada sonrisa, cada caricia, cada promesa compartida. Una tarde, cuando el cielo se tiñó de tonos rosados, Liara tomó la mano de Daniel y la posó sobre su corazón. «He pasado mi vida huyendo, escondiéndome. Pero ahora, por primera vez quiero quedarme. Quiero tener un hogar, y lo quiero contigo». Daniel sintió un nudo en la garganta. No había palabras suficientes para expresar lo que eso significaba. La abrazó con fuerza, y en ese gesto sencillo le respondió todo lo que necesitaba. El tiempo comenzó a transcurrir sin miedo. Los rumores en el pueblo se apagaron, los soldados no regresaron, y la amenaza se desvaneció como un mal sueño. La granja volvió a florecer. Los campos se llenaron de trigo dorado, los animales regresaron al corral, y la vida retomó un ritmo nuevo, distinto, pero pleno. Liara, aunque aún llevaba en su piel las marcas de su origen, se convirtió en parte del lugar. Caminaba descalza por la tierra, reía con libertad en los prados, cada vez que Daniel la miraba, comprendía que el destino le había regalado algo que jamás habría imaginado, un amor nacido en medio de la adversidad, tan fuerte que ni el fuego ni la sangre pudieron destruir. En una de esas noches tranquilas, mientras las luciérnagas iluminaban el campo, Liara se inclinó hacia él y susurró: «Prométeme que pase lo que pase, nunca dejarás de mirarme como lo haces ahora». Daniel sonrió, acariciando sus alas que volvían a recuperar fuerza y brillo. «Te lo prometo. Eres mi principio y mi futuro». Se besaron bajo el cielo estrellado, con la certeza de que aquel amanecer no sería el último, sino el primero de muchos juntos. El miedo se había quedado atrás. La esperanza, el amor y la vida eran ahora el camino que compartirían.
El nuevo amanecer había llegado para ellos. Y en medio del campo renacido, un humano y una niña de otro mundo encontraron lo único que todos buscan, sin importar de dónde vengan, un hogar en el corazón del otro.